Qué alegría cuando la semana pasada supimos que Almería era la ciudad más feliz de toda España. Estoy que no quepo en mí de la emoción. ¡Ha picado! ¡Ha picado! Entonces lo que se ha dicho no es cierto. ¿Almería no es más feliz que una perdiz? No, hija, no. La verdad es que no. Por mucho que una inmobiliaria quiera decir lo contrario, ya no saben lo que hacer para vender pisos en Almería. Y eso que han subido los precios de las viviendas. Yo creo que por ahí va la cosa de hacer ver que es una ciudad feliz para ganar pasta gansa. Solo hay que pasearse por algunos lugares de la ciudad y observar qué rincones que si los ves terminas depresivo y llorando a lágrima viva. No lo digo yo, lo dicen muchos almerienses con sus denuncias en redes sociales. Solo hay que verlas. Y para muestra este titular del periódico Ideal Almería de agosto de 2023. Los habitantes de Almería capital entre los más infelices de Andalucía. Algunos dirán que esto es cosa de la izquierda y otros que es cosa de la derecha. La cuestión es que con unos y con otros la casa sin barrer, calles sucias y no de un día, sino de varios, e incluso semanas. Parques sucios y medio abandonados donde las atracciones para niños o están rotas o no existen. El suelo acolchado más bien es un campo de batalla en lugar de un sitio donde los niños puedan caerse y no hacerse daño. Árboles que no están podados y que bloquean la vista de los conductores y de algunos vecinos que a la hora de asomarse a la ventana o al balcón, en lugar de ver la calle, tienen a Tarzán saltando de liana en liana. ¡Qué susto me ha dado el del taparrab, leches! Y ya no digo nada de cómo está la cosa debajo de los puentes y la desembocadura de las Ramblas de cara al mar, donde la suciedad y el mal olor, sobre todo en verano, se han empadronado en la ciudad y han creado en estos lugares una nueva civilización. ¡A la carga! De miedo, ¿eh? Bien, pues el ayuntamiento no hace nada al respecto. Dice que lo está estudiando, pero de eso hace ya unos cuantos lustros. Este verano Almería volverá a llorar de pena, más que de gloria y felicidad, viendo como ciertos bichitos marrones que odiamos a muerte, cada vez más grandes, campan a sus anchas por las calles y solares de la capital. Y eso que no hablo de los mosquitos. Tiene mucho trabajo por hacer antes de que llegue el verano. Y hablando de trabajo, me voy a otro lugar de Almería. Una pedanía de Lurín que se llama El Chive y cuyas calles en teoría las están rehabilitando para dejar el pueblo más bonito y transitable, aunque sea a pie. Pero parece ser que estas obras ya están llegando al mismo nivel de la Sagrada Familia de Barcelona. No se acaban nunca. ¿Por qué digo eso? El Ayuntamiento de Lurín ha contratado a gente del Paro para que haga la rehabilitación de esta calle. Una calle que mide casi 62 metros de largo por algo más de 2 metros de ancho y con la que estos trabajadores, si se les puede llamar así, llevan meses. Hay menos conversación, que trabajáis menos que si estuvieses en huelga de celo, ¿eh? Ya, si esto mismo es lo que dicen a estos currantes, pero no les hacen caso. Estos pajarracos, con pocas ganas de trabajar, se pasan el día sentados, fumando o jugando a cartas. Su excusa, como por aquí no pasa nadie. O sea, que como el encargado, aunque dicen que se pasa hasta 4 veces al día por el lugar, no los ve, no dan un palo al agua. De esta manera cobran del ayuntamiento sin trabajar y gastan el presupuesto asignado para dicha obra. No es la primera vez que ocurre algo así en este lugar, no sé en otros pueblos del municipio, pero ya sucedió el año pasado en el que tuvieron que reformar hasta 3 veces ciertas partes de otra calle, con la que también gente del Paro y pagada por el ayuntamiento de Lurín estuvieron meses con esta y apenas sin dar un palo al agua mientras no los veía nadie. Yo no sé hasta qué punto el encargado de esta obra, si no está metido en el ajo, el ayuntamiento del municipio y el propio alcalde de Lurín, Domingo José Ramos Camacho, están al tanto de lo que ocurre con la rehabilitación de esta calle y con lo que sucede con estos trabajadores que, por lo que se ve, son auténticos maestros de la vagancia y el escaqueo. Es que es un cateto intelectual. ¿Hasta qué punto podemos tener esta pandilla de sinvergüenzas, tanto en este pueblo como en otros, cobrando del ayuntamiento o de la junta o del estado, haciendo el zángano durante todo el día? Así nos va, que no hay manera de progresar en la gran mayoría de localidades, no solo de Almería, sino de España, porque tenemos demasiados caraduras. Si estos alcaldes fueran más responsables en obras como esta o en otras de otro tipo, tendrían vigilados a estos holgazanes durante todo el día para que solo descansaran cuando les toque. Hagan un trabajo en condiciones y no una chapuza. Tengan en cuenta que el dinero con el que se paga a estos ilustres en las artes de ser un vago salen de nuestros impuestos. Y ahora, noticias.
Comenzamos esta edición con un dato preocupante en el ámbito de la sanidad pública que afecta a todos los almerienses y que en cierta medida esto ha sido provocado por los mismos ciudadanos. Y es que casi 1000 almerienses al día no van al médico después de haber conseguido día y hora asignada. La cifra preocupa más al saber que en Almería, durante el último año, en 2023, se registraron aproximadamente 245.000 citas médicas perdidas y cuyos usuarios no avisaron antes para decir que no iban a ir. Esta cifra equivale a un 10,21% del total de citas perdidas en Andalucía, que según datos proporcionados por la Delegación Territorial de Salud son 2,8 millones de citas no anuladas en atención primaria para ir al médico de familia o enfermería. Este porcentaje en Almería es superior a la media andaluza de citas a las que no acudió el paciente que las solicitó. La delegación también advierte que según datos públicos esto está provocando que un 16% de pacientes que necesitó acudir a su médico de familia tuvo que ir a urgencias o a la sanidad privada, lo que también está provocando un colapso de las urgencias de los hospitales públicos al estar atendiendo a pacientes que deberían acudir a la atención primaria. La Asociación Española de Consumidores recomienda aprovechar mejor los servicios digitales que ofrecen las administraciones sanitarias. Esto significa que los ciudadanos puedan utilizar herramientas electrónicas en lugar de tener que acudir personalmente a las consultas médicas de la atención primaria, sobre todo en asuntos como la renovación de medicación o consultas breves. El Hospital Universitario Torre Cárdenas, desde sus cuentas en redes sociales, aconseja que desde tu propia casa y disponible las 24 horas se pueden usar aplicaciones para cambiar citas. En concreto, pueden cambiarse citas o anularlas a través de la web Clic Salud Más, en la aplicación Salud Andalucía, en la aplicación Salud Responde y en el teléfono de Salud Responde el 955 54 50 60. Desde el canal Esto es Almería Sacio y en referencia a lo que nos recuerda la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, si no vas a acudir a tu cita, anúlala. Otro paciente lo agradecerá. Recuerda, mañana puedes ser tú el que necesite esa cita. Tenlo en cuenta la próxima vez. ¿Alguna vez os habéis preguntado a qué huele Almería? Bueno, sí, la respuesta de algunos ya se puede imaginar, pero otros la podéis encontrar en un perfume. Así es, Almería ya tiene su perfume, del mismo nombre, creado por la firma Le Marie Paris y cuya creación ha surgido de la nariz y la mente de la diseñadora francesa Amélie Bourgeois. Para ello, Bourgeois se ha inspirado en 10 acordes de fragancia para elaborar Almería: dulce, fresco especiado, amaderado, almendrado, tabaco, rosas, cálido especiado, crítico, caramelo y afrutados. Las notas de salida son almendra, naranja amarga y elemín. Las notas de corazón son pimienta negra, rosa y canela. Y las notas de fondo son cedro de Virginia, tabaco, caramelo, almizcle y vainilla. Según la propia marca Le Marie Paris, Almería se creó como la ciudad en la que se inspira. La ciudad se estableció en la costa, abierta a la inmensidad azul del mar Mediterráneo, libre y rebelde, pero construida para ser inexpugnable. Es majestuoso y carismático, tanto como floral y colorido. Fue diseñado para ser un punto de observación, un mirador frente al horizonte, pero aún así sigue siendo un objeto de contemplación, voluptuoso y fascinante como una estrella en el cielo, la más oriental de todas las occidentales. Almería es una invitación al encuentro con una deliciosa dulzura, cuyo aroma te hará sumergirte hasta perderte en un océano de emociones. El perfume Almería, que ha sido creado tanto para mujeres como para hombres, está ya a la venta en la página web de la marca con un tamaño de 100 mililitros y un precio un tanto elevado, ¿para qué vamos a engañar? Aún así, Almería es una experiencia que va más allá de los sentidos. Este aroma es un homenaje a la belleza y el encanto de la ciudad y la provincia, recordándonos cómo los olores pueden evocar emociones y transportarnos a lugares lejanos. Si Victoria Beckham dice que España huele a ajo, Almería huele a fragancia, y de la buena. No podía faltar una muy buena noticia en el ámbito de la inclusión social en Almería. La Asociación de Personas con Discapacidad Verde y Blanca ofrece empleo a cerca de 20 mujeres que han sufrido violencia de género, brindándoles una oportunidad para rehacer sus vidas. ¿Cómo ha conseguido la inserción social de estas mujeres? Verde y Blanca lleva desde su creación el 9 de marzo de 1979 poniendo en marcha varias acciones, como ofrecer trabajos dentro de su organización, proporcionar orientación profesional con expertos, ayudar en la búsqueda de empleo en empresas convencionales, establecer acuerdos de colaboración y realizar talleres de sensibilización con jóvenes, entre otras actividades. Todo esto con el objetivo de brindar oportunidades laborales inclusivas y promover la igualdad de oportunidades para todas aquellas personas que se encuentren dentro de un entorno vulnerable. Según Antonio Sánchez de Amo, presidente de Verde y Blanca, es crucial la implicación de toda la sociedad para poner énfasis en la importancia de respetar los derechos y libertades de las mujeres.
Sánchez de Amo añade que aún queda mucho camino que recorrer ante estas conductas inhumanas y Verde y Blanca, como entidad solidaria y defensora de derechos, debe participar en esta movilización. ¿De qué manera? Verde y Blanca crea campañas para educar tanto a los miembros de su equipo, socios de la entidad, como a la comunidad en general, incluyendo a mujeres que han sufrido violencia. Este protocolo incluye medidas como cambios de puestos de trabajo o ajustes en los horarios para garantizar su seguridad y bienestar. Desde luego que Verde y Blanca apuesta todo por la inclusión social y laboral tanto de las personas con discapacidad como de las personas en riesgo extremo social para darles una segunda oportunidad o incluso una primera y hacerles ver que valen mucho más de lo que se puedan imaginar. Atención todos, la localidad de San José será asaltada por piratas el fin de semana del 19 al 21 de abril. No os preocupéis, estos piratas vienen en son de paz y van a organizar una gran fiesta en la localidad. Se trata del 11º desembarco que tendrá lugar el sábado 20 de abril desde las 18 horas en la playa de San José. Un acontecimiento que recuerda el origen de la villa de San José y que debe su topónimo al castillo del mismo nombre que fue construido en el siglo XVIII para vigilar las bahías de los genoveses El Sollarete y Caraiguera de los piratas berberiscos, y que también homenajea a aquellos hombres y mujeres que pasaron parte de su vida defendiendo estas costas. Un total de 200 actores y todos ellos voluntarios y en su mayoría vecinos de San José representarán el desembarco pirata bajo las órdenes del director sevillano Diego Barranca, director de la compañía de teatro y títeres de Lírica. Antes y después de este acto central habrá una variedad de actividades, todas ellas sin piratas de por medio, en el que disfrutaremos de un campeonato de fútbol sala, actividades para niños, campeonato de mochas, verbena, torneo de dominó, ajedrez, dardos y billar, pasacalles, chocolatada y sobre todo mucha música, finalizando el fin de semana con una gran fiesta Holi y una gran explosión de color que seguro hará las delicias de todos los que participen en este acontecimiento que recuerda la Villa de San José. Por supuesto, no faltará la lectura del pregón. No te pierdas el 11º desembarco pirata en las playas de San José y disfruta de su historia. Te lo vas a pasar pirata. Y ahora, a comer. Garrucha ya ha dado el pistoletazo de salida a la 7ª ruta de la tapa que se celebra desde el 12 al 21 de abril y en la que vas a disfrutar de una gran variedad de tapas que harán las delicias de más de un estómago agradecido. Nada menos que 48 participantes y 8 heladerías cafeterías ofrecerán a garrucheros, almerienses y curiosos lo mejor de cada carta, con un total de 35 tapas saladas y 25 postres gourmet. Ahí es nada. El alcalde de Garrucha, Pedro Zamora, ha comentado que el objetivo de esta ruta de la tapa es que los visitantes disfruten de todo lo que Garrucha puede ofrecer durante todo el año. La gastronomía, el comercio, los paisajes, el clima, la baranda del Paseo del Malecón y la Virgen del Carmen, talladas en mármol blanco de Macael, las playas, los puertos pesqueros, comercial y deportivo, el castillo, sus gentes y, por supuesto, el tomar unas tapas en las terrazas de los restaurantes de Garrucha, que con el clima que tiene es todo un lujo. Durante estos 10 días de la 7ª ruta de la tapa, cuando vayáis a uno de los establecimientos hosteleros participantes, vais a tener que votar por la mejor tapa y rellenar el rutero con el sello de 10 tapas de los diferentes restaurantes donde hayáis estado. ¿Qué pasará cuando lo tengáis todo completo? Participaréis en un sorteo de 4 viajes, un crucero durante 7 días y 7 noches por las Islas Griegas para 2 personas, un viaje para 2 personas a Disneyland París y 2 viajes por Europa para 2 personas. ¿A que ya van dando ganas de probar todas las tapas? Tienes toda una semana por delante para ir a Garrucha y degustar las mejores tapas realizadas con productos de la tierra garruchera. Toda una fiesta de la gastronomía prácticamente a pie de playa. Yo de ti no me lo perdería. Y si queréis más fiestas, aquí tenéis otra más que importante. El Ejido ya prepara sus fiestas de San Marcos declaradas de interés turístico de Andalucía con una programación que no va a dejar indiferente a nadie. El alcalde del Ejido, Francisco Góngora, ha comentado que estas fiestas son un motivo de ilusión para todos. Da igual la edad que se tenga, están arraigadas profundamente en su identidad colectiva, una celebración única y singular que atrae a numerosos visitantes cada año porque muestra lo mejor del pueblo ejidense. Id tomando nota para no perderos nada del programa de las fiestas de San Marcos. El miércoles 17 de abril a las 18 horas, el recinto ferial abrirá sus puertas donde disfrutaréis de más de 95 atracciones y chiringuitos entre casetas de juegos y puestos de bisutería y chucherías. Además habrá 3 casetas jóvenes con horario de apertura de 17 a 5 horas de la madrugada. Y ojo porque tanto el 17 como el 18, entre las 18 y las 20 horas, la feria será inclusiva.
No habrá música ni luces, ya que este momento está pensado para que los niños, niñas y personas con trastorno del espectro autista o con alteraciones sensoriales puedan disfrutar de estas fiestas sin ningún problema. Además, se celebrará el Día del Niño con atracciones a mitad de precio. Si vamos a la programación, nos encontraremos que el jueves podremos disfrutar de la tradicional cata de vinos de San Marcos a las 21 horas en la caja escénica del auditorio. Los participantes podrán degustar vinos blanco almeriño, tinto y blanco boliñeva. El sábado 20 a las 13:30 horas habrá la Gran Fritá popular y la Fiesta de las Habas, que tendrá lugar en el Parque Municipal. El precio simbólico de la Gran Fritá es de 2 euros, mientras que el de las habas y tocino es de 1 euro, donde podréis degustar habas, vino, tocino y pan. Más caro sale un café. Además, este año se repartirán 4.000 pañuelos conmemorativos para el cuello junto a las tradicionales pulseras de San Marcos. El domingo 21, día grande. De 8 a 11 horas veremos la exposición de las carrozas que participarán en la procesión Romería, un acto que nadie se puede perder. Si queréis más información, el reparto de libros se llevará a cabo el martes 16 de abril desde las 9 horas en el Teatro Auditorio, o podéis entrar en la página web del área de cultura, cultura.elegido.es. Que disfrutéis de las fiestas de San Marcos. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este episodio, dadle like al pulgar, suscribiros al canal y así ayudáis a que crezca esta comunidad. Si le dais a la campanita recibiréis notificación cuando suba un nuevo vídeo. No olvidéis compartirlo. Si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo de la capital o de algún pueblo de la provincia, enviadlo con pruebas y se hará llegar a quien corresponda, esperando su respuesta. Aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Por supuesto, vuestra opinión sobre las noticias publicadas u otro tema será bienvenida, así que no dudéis en escribir en comentarios. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.